Cuando vi a mi hija sentada en la sala con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida en el rostro, supe que algo no estaba bien. No era la sonrisa con la que me pedía favores pequeños ni la que usaba para mentirle a su padre. Era una sonrisa más vieja, más afilada. Ella me miró fijamente como si supiera algo que yo aún no quería admitir. «Mamá», dijo con tono suave, casi teatral, «¿me ayudas a cubrirme esta noche? No quiero que papá se entere». Y en ese instante algo dentro de mí se quebró, pero no por su petición. No por lo que me pedía. Sino porque entendí que ya no era una niña, y que estaba a punto de hacerme parte de su secreto. Y lo hice. Sin preguntar. Sin moralismos. La cubrí y sentí como la sangre me hervía en las venas, como si esa complicidad prohibida encendiera algo dormido en mí. Esa noche no dormí. Me miré al espejo durante horas. Me pregunté en qué momento pasé de ser mujer a ser solo madre. Y mientras ella volvía a casa al amanecer, con olor a perfume barato y esa misma sonrisa intacta, yo ya había tomado una decisión. Pero antes de contarte qué fue lo que hice y cómo terminé perdiendo el control de mi propia historia, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y responde esta pregunta. ¿Alguna vez encubriste una mentira tan grande que empezó a arrastrarte también a ti? Cuando mi hija se fue a estudiar a la universidad y luego volvió, todo había cambiado. Ya no necesitaba mis consejos, ni mis comidas, ni mis reglas. Solo necesitaba mi silencio. Y yo, sin quererlo, se lo di. Mi esposo seguía con su rutina inquebrantable, trabajo, cenas silenciosas, televisión, sueño pesado. Lo amaba, o al menos eso me repetía cada noche antes de apagar la luz. Pero no podía negar que entre nosotros se había instalado algo más frío que la distancia, la indiferencia. No discutíamos, no reíamos, no nos tocábamos. Solo coexistíamos. Como si el tiempo nos hubiese empujado a dos extremos distintos de una misma habitación. Un día, mientras doblaba su ropa recién lavada, encontré una nota en el bolsillo de su pantalón. No era comprometedora, pero sí reveladora. Era una dirección de un centro de salud. Exámenes de rutina, tal vez. No pregunté. No porque confiara, sino porque ya no me sentía parte de sus preocupaciones. Mi lugar en su vida se había vuelto funcional, comida lista, casa limpia, compañía estable. Fue entonces cuando mi hija, sin avisar, llegó una tarde con esa urgencia teatral que había heredado de mí. Me pidió que la ayudara a cubrir una mentira. Tenía un novio secreto, mayor que ella, comprometido con otra. Y necesitaba que dijera que había estado conmigo toda la noche. Solo por hoy, mamá, por favor. Apreté los labios y asentí. No por miedo, ni por amor. Sino porque sentí algo moverse dentro de mí. Algo que hacía mucho no sentía, una chispa. Esa misma noche, después de cubrirla frente a su padre, me puse unos pantalones de deporte que hacía años no usaba y me fui al gimnasio del barrio. No me sentía lista para cambiar mi cuerpo, pero sí para moverlo. Quería ocupar mi cabeza con algo más que pensamientos estancados. Y ahí fue donde lo conocí. Él no parecía mucho más joven que mi hija, pero se comportaba con una madurez extraña. No me miró como se mira a una señora de más de 50 años. Me miró como si yo tuviera nombre. Me ofreció ayuda con las máquinas, con la postura. Me corrigió la espalda, las caderas, las muñecas. Y en cada uno de esos gestos sentí una atención distinta. No fue grosera, ni seductora. Fue genuina. Esa noche, de vuelta en casa, mi esposo ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Fuiste al mercado?, preguntó sin emoción. Al gimnasio, respondí. Solo murmuró un «ah» y siguió viendo su programa. En los días que siguieron, comencé a ir más seguido. Me esforzaba, sudaba, sentía el cuerpo reaccionar. Pero más que el ejercicio, era él quien me mantenía volviendo. Me hacía preguntas pequeñas, triviales. ¿Cómo dormiste? ¿Te gustó la música de hoy? Nada comprometedor. Pero cada palabra suya me hacía sentir vista. Como si sin decirlo notara que yo estaba despertando.
Mi hija no preguntaba a dónde iba. Estaba demasiado ocupada en sus propias mentiras. Y yo poco a poco empecé a dejar de preguntarme si lo que hacía estaba bien o mal. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Una noche, mientras salía del gimnasio, me ofreció llevarme. Acepté. Hablamos de música, del clima, de nada importante. Pero cuando bajé del auto, mis piernas temblaban. No de miedo. De anticipación. Sabía que algo estaba por cambiar. Que ya había cambiado. No porque él quisiera algo de mí, sino porque yo había empezado a querer algo más de la vida. Y en ese silencio, con las luces apagadas y mi esposo roncando en la habitación, me senté en la cocina a pensar. En lo que era. En lo que había dejado de ser. En lo que aún podía llegar a ser. Y mientras el reloj marcaba las 2 de la mañana, me di cuenta de que no tenía miedo. Solo una extraña certeza, todo estaba por empezar. La siguiente vez que fui al gimnasio, no era por rutina ni por salud. Fui porque necesitaba estar allí. Mi cuerpo lo pedía, aunque no fueran los músculos. Era otra clase de necesidad, más silenciosa, más profunda. Me senté unos minutos en el vestíbulo antes de entrar, respirando hondo como si eso pudiera estabilizar todo lo que sentía. Él apareció casi de inmediato como si me hubiera estado esperando, aunque sabía que no era así. Llevaba puesta una camiseta oscura que marcaba sus brazos, y tenía esa expresión neutra que no decía mucho pero que por alguna razón, me hacía sentir cómoda. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa discreta. Yo asentí intentando parecer casual, aunque dentro de mí se agitaban emociones que hacía años no sentía con esa intensidad. Durante la rutina, evitamos mirarnos mucho. Había otras personas alrededor y aunque no habíamos hecho nada malo, algo dentro de mí temía que pudieran notar algo. Que mis movimientos delataran un pensamiento indebido, que mis silencios fueran sospechosos. Pero también había algo eléctrico en ese intento constante de mantener la compostura. Como si esa contención fuera una forma de contacto. Cuando terminamos me ofreció agua como siempre. Le agradecí, y por un instante nuestras manos se rozaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara. Su piel estaba fría por la botella, pero su tacto me ardió en la palma durante minutos. Al salir, el cielo ya se había cubierto con tonos naranjas y violetas. Él me preguntó si quería que me llevara a casa. Dudé apenas un instante antes de aceptar. Nos subimos al coche en silencio. La música era suave, instrumental. Sonaba como un telón de fondo de algo que no sabíamos si estaba por empezar o terminar. El coche avanzaba lentamente por calles conocidas. Yo observaba las aceras, los árboles, las ventanas encendidas. Todo me parecía más nítido de lo normal. Como si al estar con él cada pequeño detalle se hiciera más evidente, más real. De pronto se detuvo junto a un parque vacío. Dijo que necesitaba estirar un poco la espalda antes de seguir. Salió del coche sin esperar respuesta. Dudé pero terminé siguiéndolo. Caminamos unos pasos sin decir nada. El aire estaba fresco y húmedo. Me crucé de brazos por costumbre. Nos detuvimos cerca de un banco. Me senté. Él se quedó de pie frente a mí. No hablábamos pero tampoco hacía falta. Su mirada era tranquila, directa. No había presión. No había prisa. Solo estábamos ahí, dos personas compartiendo una pausa en medio de vidas demasiado llenas de lo que no se dice. Entonces se acercó. No fue brusco ni torpe. Fue natural, casi imperceptible. Se inclinó ligeramente. Y asterisco asterisco nos besamos asterisco asterisco. No hubo dramatismo. No hubo suspiros. Solo un instante contenido que se rompió. Como si lo hubiéramos estado evitando durante días, semanas, y de repente no tuviera sentido seguir negándolo. Cuando me alejé no dije nada. Él tampoco. Volvimos al coche y el silencio ya no era tenso. Era más bien cómodo.
Como si ya no tuviéramos que fingir que no sabíamos lo que sentíamos. Al llegar a casa, las luces del salón estaban encendidas. Mi marido estaba en el sofá, viendo algo en la televisión, pero parecía más atento a la puerta que a la pantalla. Me miró de reojo y preguntó si todo había salido bien. Asentí. «¿Te ves cansada?», dijo. No supe si era una observación sincera o un juicio. Respondí que sí, que lo estaba. Fui directo al baño y me lavé la cara. El agua fría me ayudó a volver a mí. A recordar dónde estaba, quién era, lo que había hecho. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no parecía culpable. Tampoco feliz. Solo consciente. Como si por fin hubiera recordado lo que era tener control sobre su propia historia. Esa noche en la cama, mi esposo intentó acercarse. Puso su mano sobre la mía, sin palabras. Me quedé quieta sin retirarla pero sin responder. No por rechazo, sino porque ya no sabía cómo se suponía que debía sentirse ese gesto. No sabía si esa caricia era ternura, costumbre o culpa. Él se dio vuelta sin insistir. Cerró los ojos. Yo los mantuve abiertos durante horas. En la mañana, mientras preparaba el café, mi hija entró a la cocina. Tenía ojeras, pero la misma sonrisa autosuficiente. ¿Dormiste bien, mamá?, me tomó por sorpresa. Le respondí que sí, sin ganas de prolongar la conversación. ¿Sigues yendo al gimnasio todos los días?, preguntó, mirando su teléfono. Asentí, fingiendo que era una rutina cualquiera. Ella sonrió. No dijo nada más. Cuando se fue me quedé sola, con la taza en las manos, sin tomar un solo sorbo. Sentí que algo invisible había cambiado entre nosotras. Que ella sabía. O que al menos intuía. Pero no dijo nada. Y yo tampoco. Porque ya había cruzado una línea que no podía desandar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía otra cosa. Algo parecido a libertad. O a vértigo. O tal vez eran lo mismo. Los días siguientes pasaron con una mezcla de calma aparente y desorden interno. A simple vista, todo seguía igual, las comidas a las mismas horas, las conversaciones cortas con mi esposo, los entrenamientos en el gimnasio. Pero por dentro era otra persona. No porque me sintiera distinta, sino porque ya no podía ignorar lo que había despertado dentro de mí. Cada vez que me miraba en el espejo antes de salir, escogía la ropa con más atención. No era algo provocador ni siquiera llamativo. Era una forma de afirmarme, de recordarme que aún tenía una presencia, un cuerpo, un deseo. No quería gustarle a nadie más, en realidad. Solo quería dejar de sentirme invisible. Mi esposo seguía comportándose con su acostumbrada amabilidad mecánica. Preguntaba si necesitaba algo, si había pagado tal factura, si la lavadora funcionaba bien. Pero nunca preguntó si yo estaba bien. No porque no le importara, tal vez, sino porque ni siquiera se lo cuestionaba. Yo siempre estaba bien por defecto. Siempre funcional, siempre presente. Una tarde, mientras doblaba toallas limpias, lo escuché hablar por teléfono en el despacho. Su tono era más cálido de lo habitual. Usaba frases suaves que hacía tiempo no me dirigía. Sí, también lo pensé, dijo con una risa breve. Luego bajó la voz y no pude escuchar más. No sentí celos, ni rabia. Sentí distancia. Una distancia vieja, sólida. Como un muro que nunca se quiso construir, pero que terminó siendo más real que los cimientos de la casa. Esa noche decidí salir a caminar antes de cenar. No fui al gimnasio. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Me puse una chaqueta ligera y empecé a andar por el barrio sin rumbo. Las luces de las casas iban encendiéndose una a una. Algunos niños jugaban en las aceras. Todo parecía ordenado, tranquilo. Y sin embargo yo sentía que algo se movía debajo de esa quietud.
como una corriente subterránea que amenazaba con romper la superficie en cualquier momento. Al girar por una calle secundaria, lo vi. Estaba saliendo de una pequeña galería de arte solo. No era su espacio habitual. Me sorprendió. Dudé, pero terminé acercándome. Él también me vio, y sonrió con esa expresión neutra que ya me resultaba familiar. Me explicó que había ido a ver una exposición pequeña, local, de un amigo. Me invitó a entrar, si tenía tiempo. Lo pensé por unos segundos. Y entré. El lugar era íntimo, con luz cálida y cuadros de colores intensos. Caminamos en silencio entre las obras, sin comentarios superficiales. Había algo en esa pausa compartida que me tranquilizaba. Como si al no hablar, estuviéramos diciendo más. Nos sentamos en un pequeño banco al fondo de la sala. Él mencionó que le gustaba ese tipo de arte porque dejaba espacio a la interpretación. Que no todo debía entenderse, que algunas cosas solo debían sentirse. Yo asentí sin saber por qué esa frase me tocó tanto. Tal vez porque era justo lo que no me había permitido durante años, sentir sin necesidad de justificar. Cuando salimos, el cielo ya estaba oscuro. Caminamos unas cuadras sin rumbo. El silencio era cómodo, casi necesario. Llegamos hasta un pequeño café en una esquina, y sin decidirlo demasiado, entramos. Pedimos algo caliente. Él un té y yo un café con leche. Nos sentamos junto a la ventana. Allí, por primera vez, hablamos más allá de lo físico. Me contó que había dejado una carrera que no le llenaba, que el gimnasio era una forma de mantenerse firme mientras pensaba su próximo paso. Que no tenía pareja. Que no buscaba nada. Solo vivir con calma. Yo no dije mucho sobre mí. Solo mencioné que llevaba muchos años casada, que tenía una hija ya adulta, que últimamente me costaba recordar cuándo fue la última vez que había sentido entusiasmo por algo. Él no me juzgó. Solo escuchó. Salimos del café con pasos lentos. Me ofreció llevarme a casa, pero esta vez dije que prefería caminar un poco más sola. Agradecí el gesto y nos despedimos con una mirada larga. No hubo contacto físico. No era necesario. Volví a casa con la cabeza llena de imágenes, de palabras suyas, de sensaciones. No había pasado nada en términos convencionales. Pero dentro de mí, todo se estaba reacomodando. Las piezas, los miedos, las ganas. Ya no podía ver mi vida con los mismos ojos. Ya no podía fingir que seguía siendo la mujer que simplemente cumplía. Al entrar, mi esposo estaba dormido en el sofá. La televisión seguía encendida. Apagué el aparato con suavidad y me senté en la penumbra un rato, mirándolo. Su rostro relajado, sus brazos cruzados. Un hombre cansado. Tal vez también él se había perdido de sí mismo con los años. Subí a mi habitación sin hacer ruido. Me quité la ropa despacio, como si al desvestirme pudiera también despojarme del peso que venía arrastrando. Me puse el pijama y me recosté sin apagar la luz. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos habituales de la casa, comprendí que ya no podía volver atrás. No porque hubiera hecho algo imperdonable, sino porque ahora sabía que podía sentir. Que podía elegir. Y aunque aún no tenía claro hacia dónde iba todo, sabía que el camino de regreso ya no existía. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de no haber dormido del todo. La luz entraba débil por las rendijas de la persiana, y en la casa se respiraba ese silencio característico de los fines de semana. Ni mi esposo ni mi hija habían bajado aún. Me quedé unos minutos en la cama, repasando mentalmente lo ocurrido la noche anterior. No había sido un encuentro romántico ni mucho menos comprometedor. Pero el tipo de cercanía que habíamos compartido tenía un peso distinto. No era pasión, era comprensión. Y eso, de alguna forma, me desarmaba más. Bajé a preparar el desayuno con movimientos lentos, casi automáticos. Puse café, tostadas, servilletas, todo en orden. El sonido de los pasos de mi hija bajando las escaleras interrumpió mis pensamientos. Se sentó frente a mí sin saludar.
Su expresión era seria, diferente. Como si supiera algo que yo no. Mordisqueó una tostada sin mirarme y luego, con una voz baja pero cargada, soltó una frase que me heló la sangre. Lo vi ayer. Con él. No supe a qué se refería al principio. Fingí no entender. Pregunté a quién, con un tono casual casi torpe. Pero su mirada era directa, afilada. Con tu entrenador. Te vi saliendo del café. ¿Eso también lo va a saber papá? La taza en mi mano tembló apenas. La dejé sobre el platillo con más fuerza de la necesaria. No respondí de inmediato. Ella tampoco presionó. Terminó de comer en silencio, se levantó y subió a su habitación. Su ausencia dejó un hueco denso en la cocina. Me quedé allí sentada intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No era una amenaza, al menos no explícita. Pero sí una advertencia. Un mensaje claro de que había cruzado una línea. Y ella lo sabía. Me dolía, no tanto por la posibilidad de que lo contara, sino porque por primera vez sentía que había decepcionado su mirada. Esa mirada que antes buscaba guía, protección, ejemplo. Ahora me observaba con juicio, con distancia. Como si ya no me reconociera. Durante el resto del día, ella evitó hablarme. Mi esposo estaba fuera en una reunión, así que compartimos la casa en un silencio casi quirúrgico. Cada una en su mundo sin invadir el de la otra. Y sin embargo su presencia era una constante punzada. Caminaba de un lado a otro, se encerraba en su cuarto, bajaba sin avisar, me miraba de reojo. Yo intentaba seguir con mis tareas habituales, pero nada tenía el mismo ritmo. Todo me parecía más pesado, más áspero. Por la tarde decidí salir. No al gimnasio esta vez. Quería despejar la mente, estar sola. Caminé sin rumbo hasta encontrarme en una zona del barrio que no frecuentaba. Bancos, pequeños comercios, un parque casi vacío. Me senté en una banca bajo un árbol. El aire era fresco con ese olor tenue a tierra húmeda. Cerré los ojos unos segundos. Pensé en quién era, en quién había sido. Pensé en la madre que quería ser, en la mujer que estaba tratando de recuperar. Me pregunté si ambas podían convivir en una misma persona. Cuando regresé a casa, el auto de mi esposo ya estaba en la entrada. Al entrar, lo vi en el salón, revisando unos papeles. Me saludó con normalidad, me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Me sonrió, pero sus ojos estaban ensombrecidos. Había algo en su manera de observarme, como si también él notara el cambio, aunque no pudiera nombrarlo. Durante la cena, la conversación fue escasa. Comentarios sobre el trabajo, sobre las noticias, sobre alguna cuenta que había que pagar. Pero entre cada palabra, flotaba un silencio incómodo. Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché pasos detrás de mí. Era mi hija. Se quedó en la puerta, mirándome. No hablaba. Yo tampoco. Solo nos observábamos. Finalmente dijo, ¿lo vas a seguir viendo? Su voz no era acusadora. Sonaba más a resignación que a otra cosa. Le respondí con la única verdad que tenía en ese momento, no lo sé. Ella asintió levemente y se fue. Me dejó sola con esa frase rebotando en mi mente. No lo sabía. No sabía qué quería, qué debía hacer, cómo ordenar las piezas rotas. Lo único que tenía claro era que la vida que llevaba ya no me sostenía. Me estaba resquebrajando en una rutina que no me daba nada. Ni compañía real, ni sentido, ni deseo. Antes de acostarme, me asomé a la ventana. Afuera, las luces de la calle titilaban con indiferencia. El mundo seguía girando, ajeno a mi caos interno. Cerré la cortina y me metí bajo las sábanas. Mi esposo dormía ya, respirando con profundidad. Me giré hacia el otro lado y me quedé despierta por horas, con los ojos abiertos en la oscuridad. No por culpa, sino por incertidumbre. Esa fue la noche en que comprendí que ya no podía refugiarme en el rol de madre para justificar mis decisiones. Tampoco en el de esposa.
Estaba sola con lo que era. Con lo que quería. Y por primera vez, eso me aterraba más que cualquier juicio externo. Porque ahora ya no podía fingir que no sabía. Porque mi hija lo sabía. Y yo también. Y eso lo cambiaba todo. Durante los días siguientes, algo se reconfiguró entre mi hija y yo. No lo hablamos directamente, pero la tensión flotaba en el aire como una niebla espesa que ninguna de las dos se atrevía a disipar. Evitábamos conversaciones largas. Ella salía con más frecuencia, hablaba menos y cuando lo hacía con frases medidas, exactas, como si pesara cada palabra. Yo por mi parte me sumía en una rutina nueva, más silenciosa aún que la anterior. No sabía si eso era un castigo, una tregua o simplemente un nuevo equilibrio. Una tarde, mientras organizaba la despensa, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Se detuvo en la puerta de la cocina con su teléfono en la mano y una expresión que no había visto antes en su rostro. No era enojo ni decepción. Era cálculo. Me observó durante unos segundos en silencio antes de hablar. Su voz fue directa sin rodeos: quiero un coche nuevo. El viejo ya no sirve. Y creo que lo merezco. No supe si hablaba en clave o si simplemente había decidido aprovechar el momento. No hizo falta que dijera más. Entendí perfectamente el subtexto. No amenazaba. Solo enunciaba una condición. Como si lo nuestro, lo que compartíamos en silencio, tuviera ahora un precio. No respondí de inmediato. Me limité a cerrar la caja de cereales con calma. Luego me giré, la miré con un cansancio más viejo que el día y dije: lo hablaremos con tu padre. Ella sonrió levemente, sin alegría, sin burla. Como si supiera que no era necesario hablar con nadie más. Me dejó sola en la cocina, rodeada de frascos, paquetes y esa extraña sensación de estar atrapada en una red tejida por ambas, pero sostenida solo por mí. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama una y otra vez, intentando encontrar una posición que no doliera, que no recordara. Al final me levanté, me vestí sin hacer ruido y salí. Caminé hasta el gimnasio, aunque sabía que estaba cerrado. Me senté en la acera frente a la entrada, respirando el aire denso de la noche. No quería pensar, cada pensamiento venía como un golpe. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí? ¿En qué momento mi hija se convirtió en esa mujer que me hablaba con ese tono? ¿Y en qué momento me volví yo tan predecible, tan vulnerable? El día siguiente fue largo. Lleno de silencios y miradas evasivas. Pero al caer la tarde, él me escribió. Nada dramático. Un mensaje breve: ¿te gustaría entrenar al aire libre mañana? Dudé unos minutos antes de responder. No era una cita. No había promesas. Pero sentí que necesitaba ese espacio. Ese tipo de pausa donde no se espera nada de mí, donde nadie me pide explicaciones. A la mañana siguiente me recogió en su auto. Fuimos a un parque fuera del centro, un lugar tranquilo con árboles altos y senderos poco transitados. Caminamos un poco antes de empezar. Estiramientos, respiración, movimientos lentos. Había algo terapéutico en ese ritmo. En su manera de hablar poco, de no interrogar, de solo estar. Durante uno de los ejercicios, nuestras miradas se encontraron. Fue solo un segundo, pero suficiente para sentir esa corriente sutil que ya no necesitábamos negar. Al final de la sesión, nos sentamos en la hierba, respirando. El cielo estaba claro, el sol filtrándose entre las hojas. En ese momento, sin decir palabra, asterisco asterisco, nos besamos asterisco asterisco. No fue impulsivo ni contenido. Fue inevitable. Y al mismo tiempo sereno. Como si los cuerpos simplemente hubieran decidido continuar lo que las palabras no podían. Me sentí distinta. No mejor ni peor. Solo más conectada conmigo misma. Como si una parte dormida hubiese vuelto a abrir los ojos. Volvimos en silencio. Me dejó frente a casa. Me deseó buena tarde con esa voz suya tan medida, tan firme. Entré y encontré a mi esposo sentado en el sofá, leyendo el periódico.
Me saludó con un gesto y volvió a su lectura. Parecía no haber notado nada. O fingía no haberlo notado. Durante la cena, mi hija habló de universidades, de una amiga que quería irse a estudiar al extranjero. Luego volvió al tema del coche. Esta vez no hubo indirectas. El lunes tengo tiempo para ver concesionarios, ¿puedes venir conmigo? Asentí sin energía para discutir. Mi esposo la miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Ella desvió la vista rápidamente. Cada uno en esa mesa jugaba a no saber. Esa noche me encerré en el baño, abrí la llave del lavabo y dejé correr el agua. Me miré al espejo largo rato. No lloré. No me reproché. Tampoco me defendí. Solo me vi. Con todas las arrugas, las marcas, las sombras. Y me pregunté si era posible seguir adelante cargando tantas capas superpuestas. No respondí. Solo apagué la luz y salí. En la oscuridad del cuarto, el sonido pausado de la respiración de mi esposo era el único ritmo constante. Me acosté sin tocarlo, sin pensar en él. Tenía la cabeza llena. La hija que me reclamaba como aliada. El hombre que me ofrecía silencio. El esposo que no preguntaba. Y yo al medio intentando sostener todo eso sin saber si aún quería hacerlo. En los días que siguieron, la sensación de que algo se deslizaba lentamente hacia un punto de no retorno se volvió más palpable. No eran hechos concretos. Era el tono de las conversaciones, los gestos aparentemente inocentes, el cambio imperceptible en el ritmo de nuestras rutinas. Todo parecía igual en la superficie, pero el fondo del fondo estaba moviéndose. Mi esposo empezó a mostrarse más presente. No de una forma afectuosa ni invasiva, sino como si estuviera recolectando datos sin preguntar. Me observaba más, aunque sin hacerlo evidente. Hacía comentarios sobre el gimnasio, preguntaba si realmente era necesario ir tan seguido. Yo respondía con frases automáticas, midiendo cada palabra, cuidando que mi voz no delatara el temblor interior. Una noche me propuso salir a cenar por nuestro aniversario. Me lo dijo de forma tranquila, mientras leía el correo en su tablet. Dijo que había reservado en un restaurante elegante, uno al que no íbamos desde hacía años. Acepté sin pensar. Me sentí expuesta, incómoda, pero no podía negarme. Él sonrió de forma breve y siguió con lo suyo. Yo me quedé helada frente al fregadero, sin saber si esa invitación era un gesto de afecto tardío o una señal de alerta. El día de la cena me preparé con una mezcla de desconfianza y cansancio. Elegí un vestido discreto, me maquillé con sobriedad. Al mirarme en el espejo antes de salir, sentí que estaba interpretando un papel. Una mujer que aún celebraba aniversarios con su marido. Una mujer que aún era esposa. Llegamos al restaurante en silencio. El lugar era tal como lo recordaba, luz cálida, manteles impecables, camareros con sonrisas medidas. Él pidió vino, elogió la comida, habló sobre trivialidades. En todo momento su tono era cortés, correcto, casi amable. Pero debajo de eso, algo vibraba. Una tensión sorda, un cálculo en cada mirada. Yo asentía, sonreía, respondía con frases breves. No me atrevía a ser yo misma, porque ya no sabía quién era en ese contexto. Entre plato y plato hizo un comentario sobre los cambios. Dijo que notaba que me veía más despierta últimamente. Su voz no fue acusatoria, pero tampoco casual. No supe qué responder. Me limité a mirar mi copa. Al final de la cena, en el auto de regreso, no dijo nada más. Manejaba con tranquilidad, como si todo estuviera en orden. Pero yo sentía el estómago contraído, la garganta seca. Al llegar a casa, subí directamente al dormitorio y me encerré en el baño. Me senté en el borde de la bañera, intentando respirar con calma. Era evidente que él sabía. O intuía. Y jugaba a no saber, igual que yo. Al día siguiente en el gimnasio, él me propuso algo inesperado. Un retiro de fin de semana, fuera de la ciudad, en un centro de bienestar. Dijo que había conseguido una invitación para una clase especial,
algo reducido, más íntimo. Lo dijo con naturalidad, sin intenciones ocultas. Pero sus ojos me buscaron con una pregunta silenciosa. No respondí de inmediato. Me limité a decir que lo pensaría. Y lo hice. Toda esa noche. Mi hija notó que algo me inquietaba. Me observaba desde el marco de la puerta mientras doblaba ropa, sin decir nada. Yo fingí no darme cuenta. Pero su presencia muda me pesaba en los hombros. Sentía que estábamos conectadas por un hilo tenso, una especie de espejo que nos devolvía versiones distorsionadas de nosotras mismas. Finalmente decidí aceptar la invitación. No por él. Ni siquiera por lo que significaba. Lo hice porque necesitaba escapar. Respirar sin miedo, sin preguntas, sin apariencias. Preparé una pequeña maleta con ropa cómoda, le dije a mi esposo que me ausentaría 2 días para un taller de relajación. Él solo asintió. Ni una objeción. Ni una pregunta. Su silencio me pareció más ruidoso que cualquier discusión. Salí temprano sin despedidas afectuosas. El viaje fue tranquilo, largo. Atravesamos carreteras arboladas, pueblos pequeños, paisajes que parecían sacados de otro tiempo. Al llegar al lugar, me impresionó el silencio. Todo estaba diseñado para invitar al sosiego, cabañas de madera, caminos de grava, salas con ventanales amplios. El primer día fue lento. Ejercicios de respiración, meditación, caminatas silenciosas. Él se comportaba como siempre, respetuoso, atento sin invadir. Pero había una cercanía distinta en su forma de estar. No se trataba de seducción, sino de complicidad. Por la tarde, mientras compartíamos un té en la terraza de una de las cabañas, me habló de su infancia, de su familia, de decisiones que no siempre habían tenido sentido. Escuché sin interrumpir. Luego hablé yo. No de mi esposo, ni de mi hija, ni del beso. Hablé de mí. De la mujer que fui. De la que había dejado de ser sin darse cuenta. Él no opinó, no consoló. Solo escuchó. Y ese silencio me sostuvo. Al caer la noche nos despedimos con una mirada larga. No hubo contacto físico. No hubo propuestas. Solo la certeza de que el día siguiente marcaría algo. No sabía qué, pero lo presentía. Dormí profundamente esa noche por primera vez en mucho tiempo. Y al despertar, al mirar por la ventana y ver el sol filtrarse entre los árboles, entendí que estaba a punto de cruzar otro umbral. Que lo que viniera después no sería simple ni indoloro. Pero ya no podía volver atrás. El segundo día del retiro amaneció envuelto en una niebla suave, de esa que cubre los árboles como un velo y transforma todo en algo más íntimo, más lento. Me desperté con una extraña serenidad, como si el cuerpo hubiera decidido concederme una tregua después de tantas noches tensas. Me vestí en silencio, abrí la ventana y respiré profundamente. El aire olía a tierra húmeda y hojas mojadas. Durante la primera actividad de la mañana, una caminata consciente por el bosque, me mantuve algo alejada del grupo. No por aislamiento, sino por necesidad. Quería sentir mis pasos sobre el suelo sin distracciones. Cada crujido bajo mis zapatillas, cada gota que caía desde las ramas, me recordaba que estaba ahí, en un lugar donde nadie me pedía explicaciones, donde por unas horas no era esposa, madre, ni cómplice. Solo una mujer. Solo yo. Después del desayuno, nos sentamos en una sala acristalada para una sesión de respiración guiada. Él estaba allí en la esquina opuesta, atento a las instrucciones del facilitador. Por momentos nuestras miradas se cruzaban brevemente. No había tensión. Solo una calma compartida, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Al finalizar la actividad, nos quedamos solos en la terraza exterior. Él se acercó sin apuro, se sentó a mi lado con una taza en la mano y permaneció callado unos minutos. Yo no sentí la necesidad de hablar. Solo escuchábamos los sonidos del bosque, los pájaros, el viento que movía las hojas. Finalmente, con una voz baja, dijo que le gustaba verme así, en paz. No supe qué responder.
Tal vez porque no recordaba cuándo fue la última vez que alguien me dijo algo parecido sin esperar nada a cambio. No era un halago, ni una insinuación. Era una observación honesta, casi sencilla. Una frase que reconocía lo que yo misma apenas empezaba a reconocer. El resto del día transcurrió sin sobresaltos. Actividades suaves, comidas ligeras, silencios largos. Pero al caer la tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de tonos cobrizos y la luz se volvía más cálida, él me propuso sentarnos en el mirador, un espacio elevado desde donde podía verse todo el valle. Acepté. Subimos en silencio. Al llegar, el paisaje nos envolvió con su inmensidad. No dijimos nada durante varios minutos. Yo me senté con las piernas cruzadas, las manos apoyadas en el regazo, mirando el horizonte como si pudiera encontrar respuestas entre los árboles y las montañas. Entonces él habló. No de nosotros ni del pasado. Habló de cómo a veces hay decisiones que no se toman por deseo, sino por necesidad. Que no todas las elecciones tienen que tener justificación para los demás. Que a veces basta con saber que una lo hizo para no perderse del todo. Y en ese momento, sin anticipación, sin tensión acumulada, asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No fue una consecuencia de palabras calculadas ni de gestos planificados. Fue una respuesta callada, una consecuencia inevitable de todo lo que venía construyéndose en el silencio. Fue un acto sin dramatismo, sin urgencia. No buscaba llenar vacíos ni romper esquemas. Solo ser. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me vestí en silencio, salí de la habitación y caminé hasta el borde del bosque. El aire era aún más frío, más denso. Me abracé a mí misma, no por arrepentimiento, sino por el vértigo de saber que algo fundamental acababa de cambiar. No en el mundo exterior, sino en mi forma de estar en él. Volví al comedor principal para el desayuno. No buscaba encontrarme con nadie. Solo necesitaba espacio. Y allí, entre el murmullo de otros participantes, el olor a pan recién hecho y té caliente, supe que no había marcha atrás. Que esa línea que había estado evitando durante semanas ya no existía. Él se sentó frente a mí más tarde con la misma serenidad. No mencionó nada. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, el paisaje, el regreso. Yo agradecí su silencio, esa forma suya de no invadir, de no exigir. Terminamos el desayuno y recogimos nuestras cosas. El viaje de vuelta fue tranquilo. Ninguno de los dos dijo mucho. Cada cual sumido en su propio pensamiento. Me dejó frente a casa con una despedida amable sin expectativas. No preguntó si nos volveríamos a ver. No hizo promesas. Solo se despidió con una leve sonrisa y esperó a que yo entrara antes de marcharse. Ya en el interior, el ambiente de la casa me pareció más denso que nunca. Silencio absoluto. Subí con la maleta en la mano sin prisa, y me encontré con mi hija en el pasillo. Me miró de arriba a abajo con ese gesto ambiguo que ya le conocía. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré en mi habitación, dejé la maleta sobre la cama y me senté frente al espejo. Me observé durante un largo rato. No buscaba imperfecciones. No buscaba juventud perdida. Solo trataba de encontrar en mis propios ojos algún rastro de certeza. No lo encontré. Pero tampoco encontré culpa. Encontré una especie de quietud nueva. Como si al fin, hubiera aceptado que mi vida no podía seguir definiéndose únicamente por lo que esperaban los demás. Que era yo quien debía escribir lo que venía después, con todas las consecuencias que eso implicara. Y estaba dispuesta. O al menos, empezaba a estarlo. El regreso al ritmo habitual de la casa fue más difícil de lo que imaginaba. No porque hubiera ocurrido algo concreto durante mi ausencia, sino porque todo seguía aparentemente igual. Y sin embargo, nada lo era. La cocina, la sala, incluso la cama compartida con mi esposo se sentían distintos. Como si los objetos, al no estar yo, hubieran aprendido a vivir sin mi presencia. Los primeros días me moví con discreción. No por miedo a ser descubierta,
sino porque sentía el peso de un cambio que no terminaba de nombrar. Mi esposo me recibió con la cordialidad acostumbrada. Me preguntó si el retiro había sido útil, si me había sentido mejor. Respondí con frases sencillas, evitando detalles. Él no insistió. Asintió con una leve sonrisa y volvió a su lectura. Todo demasiado controlado. Todo demasiado contenido. Mi hija, en cambio, no ocultó su incomodidad. Me observaba con distancia, como si esperara algo. Cada vez que yo entraba a una habitación donde ella estaba, el ambiente se tensaba. No decía nada, pero su silencio era una acusación constante. La complicidad que alguna vez compartimos, aunque torpe y desordenada, había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba una frialdad llena de sospechas no verbalizadas. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando algo de café, ella bajó las escaleras con paso firme. Se detuvo en la entrada y me dijo que el sábado era el cumpleaños de su padre, que había organizado algo especial en casa. Lo dijo sin mirarme, como si fuera una obligación más. Asentí en silencio. No pregunté detalles. Pero algo en su voz me dio mala espina. No era celebración lo que transmitía. Era otra cosa. Algo más calculado. Los días previos a la fiesta los pasé con una inquietud que no sabía ubicar. Por las noches me despertaba varias veces con el pecho apretado, el cuerpo tenso. No tenía pesadillas. No soñaba. Solo despertaba de golpe como si algo me empujara a abrir los ojos. A estar alerta. A preparar el cuerpo para un impacto. El sábado por la mañana, la casa empezó a llenarse de movimiento. Mi hija coordinaba la decoración, hablaba por teléfono con el servicio de catering, revisaba la lista de invitados. Todo estaba milimétricamente planeado. Yo ayudé en lo que me pidió sin opinar. No tenía energía para entrar en disputas. Pero dentro de mí, cada detalle bien colocado parecía una pieza más en un tablero que desconocía. Mi esposo estuvo extrañamente tranquilo. Se dejó llevar por los preparativos sin cuestionar nada. Agradecía cada gesto, saludaba con cortesía, sonreía con esa calma que ya me resultaba insoportable. Había en su forma de estar un exceso de armonía, una amabilidad demasiado perfecta para ser sincera. Cuando los primeros invitados llegaron, todo se transformó en una escena casi teatral. Música suave, bandejas de bocadillos circulando, conversaciones educadas. Los amigos del trabajo, algunos vecinos, familiares lejanos. Yo saludaba con cortesía, me movía por los espacios como si todo fuera parte de una rutina establecida. Pero en el fondo, algo no cuadraba. La manera en que algunos me miraban. La forma en que ciertas conversaciones cesaban al yo acercarme. Incluso el modo en que mi hija me evitaba con la mirada. Todo parecía parte de un guión en el que yo era la única que no tenía el texto completo. En un momento, mientras salía al patio a tomar un poco de aire, me crucé con una de las amigas de mi esposo. Una mujer mayor, de sonrisa dulce. Me abrazó efusivamente, me preguntó cómo estaba, si todo marchaba bien. Respondí con evasivas. No pude evitar notar que sus ojos recorrían mi rostro con una mezcla de curiosidad y compasión. Como si supiera algo. Como si esperara una reacción que no estaba dispuesta a dar. Volví al interior con el pecho tenso. Me senté en una de las esquinas del salón, cerca de la escalera, y desde ahí observé la escena. Mi esposo conversaba con su cuñado. Mi hija acomodaba vasos. La música seguía sonando. Todo parecía normal. Pero ya no podía ignorar la sensación de que algo se aproximaba. Que no había sido invitada a una celebración, sino a un escenario cuidadosamente armado. Intenté buscar entre las miradas alguna señal, algún gesto que me diera pistas. Pero todos los rostros estaban bien disimulados. Nadie decía nada. Nadie anticipaba lo que vendría. Y sin embargo, dentro de mí ya se estaba escribiendo el final. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo presentía. Y eso fue lo que más me dolió.
No la culpa, no el temor al juicio, sino la certeza de que no tenía control. Que alguien más había tomado la decisión de cuándo y cómo se desmoronaría todo. En medio del ruido, de los brindis y las risas forzadas, mi mirada se cruzó con la de mi esposo. Él levantó su copa desde el otro lado del salón y me sonrió. Una sonrisa impecable. Sin fisuras. Yo respondí con otra mecánica vacía. Y en ese gesto comprendí que ambos sabíamos. Que ambos estábamos ahí, representando papeles que ya no nos pertenecían. Solo que él tenía preparada la escena final. Y yo apenas estaba por descubrirla. Todo ocurrió tan deprisa que apenas pude registrar el momento exacto en el que la atmósfera cambió. Estábamos en la mitad del brindis con los invitados levantando las copas y sonriendo como si todo fuera parte de una escena cuidadosamente ensayada. El aire olía a vino, a perfume costoso, a algo artificialmente festivo. Entonces, sin previo aviso, las luces se atenuaron. Pensé que era parte del acto, algún vídeo conmemorativo o una sorpresa planeada por mi hija. Alguien comentó algo en voz baja, se escucharon risas breves y, después, un silencio tenso se apoderó del salón. La música se detuvo. En la pared del fondo, justo encima de la mesa principal, un proyector se encendió. El primer fotograma apareció sin título, sin introducción. Solo una imagen, mi hija saliendo de un hotel con un hombre claramente mayor que ella. Un segundo, otro ángulo. Las fotografías no dejaban lugar a dudas. Su rostro era visible, la expresión en su cara inconfundible. El murmullo entre los presentes se convirtió en un zumbido pesado. Las copas se bajaron. Algunas miradas se volvieron hacia mí, como buscando una reacción. Pero no tuve tiempo de procesarlo porque las imágenes cambiaron. Sin transiciones, sin pausa. Ahora era yo. Primero en el gimnasio, en posturas cotidianas. Luego saliendo con él, el entrenador, entrando a su coche. Una imagen en el parque. Otra, caminando por la galería. Y luego una última frente al retiro con las maletas, bajando del auto. No eran imágenes íntimas ni invasivas. Pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Mi cuerpo se tensó de tal manera que tuve que agarrarme del respaldo de una silla cercana para no perder el equilibrio. Sentía la sangre corriéndome por los oídos como un rugido sordo. No miré a nadie. No busqué excusas en los rostros. Solo observé la pantalla fija, inmóvil, como si al no moverme pudiera evitar lo que ya estaba ocurriendo. Cuando la última imagen desapareció, la pantalla se apagó. Las luces volvieron lentamente. Nadie aplaudió. Nadie dijo una palabra. Fue mi esposo quien rompió el silencio. Caminó hasta el centro de la sala, con una copa aún en la mano, y habló con una serenidad que me estremeció. Gracias por venir, dijo mirando a todos con calma. Hoy no solo celebramos un año más de vida. También celebramos la verdad. Y aunque duele, la verdad siempre libera. Así que brindo por eso. Alzó la copa, bebió un sorbo y la dejó sobre la mesa. Luego, sin mirarme, se dirigió a la puerta. Mi hija fue la segunda en moverse. Caminó con paso firme detrás de su padre, sin mirar atrás. Los demás invitados quedaron congelados unos segundos, sin saber qué hacer. Algunos intentaron fingir que no habían visto nada. Otros se retiraron con apresuramiento, murmurando frases de cortesía vacías. Al final, el salón quedó medio vacío en cuestión de minutos. Yo seguía en el mismo sitio. De pie. La mano aún en el respaldo de la silla. No lloraba. No hablaba. No me movía. Solo sentía. Sentía el peso de cada imagen proyectada, de cada silencio acumulado, de cada decisión tomada en las sombras de una vida demasiado ordenada. Me acerqué lentamente a la mesa donde estaban los restos del brindis. Observé el desorden, copas a medio llenar, servilletas arrugadas, platos abandonados. Era el rastro tangible de un derrumbe. Me senté sin fuerza en una de las sillas,
cerré los ojos por unos segundos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Solo una especie de alivio extraño, casi incómodo. La verdad estaba afuera. Ya no había necesidad de sostener fachadas. Al abrir los ojos, el salón estaba casi vacío. Una de las camareras recogía los platos en silencio, evitando mirarme directamente. Le dije que podía dejar todo así, que ya me encargaría. Asintió sin hablar y salió. Subí lentamente las escaleras, paso a paso, como si cada peldaño fuera una confesión. Entré en mi habitación y me senté frente al espejo. Me miré largamente. La mujer que tenía enfrente no era una víctima, pero tampoco era inocente. Era alguien que había cruzado límites buscando algo que no sabía nombrar. Y ahora, sin el disfraz del rol, sin la comodidad de las mentiras, se encontraba sola. Pero al menos era una soledad elegida. La casa estaba en silencio. Un silencio total. Como si el juicio ya se hubiera pronunciado y lo único que quedara fuera el eco. Pensé en mi hija, en la forma en que se había ido sin una palabra. Pensé en mi esposo, en su voz firme y medida. Y pensé en mí. En lo que me había llevado hasta allí. En cada decisión que había tomado, no por deseo, sino por necesidad. Una necesidad que ahora ya no existía. Me quité los zapatos, me deshice el peinado, me recosté sobre la cama sin desvestirme. Y por primera vez en años no recé, no planifiqué, no pensé en lo que dirían mañana. Solo cerré los ojos. Y respiré. Profundamente. Porque aunque la vida que conocía había terminado, aún quedaba algo intacto dentro de mí. Algo que aún podía empezar de nuevo. Aunque no supiera cómo. Aunque no supiera con quién. Aunque tuviera que hacerlo sola.